Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Gloria María Hernández Hernández. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, ciudadano presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Gloria María Hernández Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Le informo el resultado de la votación, 15 votos. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputado presidente, informo el resultado de la votación, 16 votos. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, diputado presidente. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Fidel Águila Rodríguez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo, por el que se informa que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el director general de la COFEMER y secretario técnico del Consejo Federal de Mejora Regulatoria. Con el permiso de la mesa directiva, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 6285/2017, que contiene el oficio número COFEMER/17/2017, signado por el director general de la COFEMER y secretario técnico del Consejo Federal de Mejora Regulatoria, mediante el cual informa que el día 8 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulte aplicable el artículo 69/H de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, para que se considere la posibilidad de exhortar al titular del Ejecutivo del Estado y a los presidentes municipales a replicar ese acuerdo. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82, fracción 20, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20, 38, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso, esta comisión procede a dictaminar con base
en el siguiente, resultando: único. El director general de la COFEMER y secretario técnico del Consejo Federal de Mejora Regulatoria en su oficio manifiesta lo siguiente: conforme a las buenas prácticas internacionales de la APF, al momento de emitir nuevas regulaciones, reduzca el universo regulatorio existente, lo cual genera importantes beneficios que se traducirán en bienestar social y mayor competitividad para las empresas en nuestro país. A fin de dar cumplimiento a lo acordado por el COFEMER y derivado del decreto por el que se declaran reformas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de soluciones de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero del 2017, que entró en vigor el día siguiente al de su publicación y por el cual, entre otras cosas, en el artículo 25 constitucional se establece que la obligatoria para todas las autoridades de implementar la política de mejora regulatoria en sus respectivos órdenes de gobierno. En días pasados, la COFEMER envió comunicado a los titulares de los ejecutivos estatales y a los presidentes municipales de los principales municipios del país, poniendo a la consideración de estos la posibilidad de generar un instrumento similar. Por lo anterior es que ponemos en su conocimiento el contenido del acuerdo referido, para su valoración y, en caso de que lo estime conveniente, considerar la posibilidad de exhortar al titular ejecutivo estatal y a los presidentes municipales a replicar este acuerdo. Con el antecedente narrado, esta comisión emite los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En esta tesitura también lo determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. En este sentido, el artículo 54, al establecer las facultades del Congreso en su fracción 2, le confiere reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el estado de conformidad en su competencia. Por cuanto hace a la competencia de esta comisión dictaminadora, son aplicables los artículos 38 y 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Con los preceptos descritos se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen. 2. El tema de mejora regulatoria es de gran relevancia en los tres ámbitos de gobierno. En nuestra entidad federativa se han realizado las acciones necesarias con la finalidad de estar a la vanguardia en la materia. Para tal efecto, se ha expedido la ley secundaria, misma que fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 29 de mayo del año 2013, ordenamiento que tiene por objeto establecer mecanismos de planeación, diseño, coordinación, implementación, evaluación y comunicación para impulsar la mejora regulatoria, que contribuya a que el Estado de Tlaxcala cuente con regulaciones claras de fácil cumplimiento, que impongan los mínimos costos con el máximo beneficio social y que promueva la competencia, la productividad, la innovación, el crecimiento económico y la participación social. En el citado ordenamiento se prevé la creación de un Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala, además de una unidad especializada en la materia. El primero es una instancia de vinculación entre los sectores público, social y privado. El Consejo gestiona y propone procesos de mejora regulatoria en los municipios del Estado, entre otras, y la unidad tiene a su cargo la administración de registro estatal de trámites y servicios, que tendrá información del gobierno estatal y de los municipales. Así, de igual manera, se prevé la creación de unidades de mejora regulatoria municipal. Tercero, en el contenido del oficio, materia de este dictamen, se
colige que el titular del Poder Ejecutivo Estatal, así de igual manera los presidentes municipales, en consecuencia ya tienen conocimiento del contenido de dicho acuerdo. Además, existen instancias en materia de mejora regulatoria en el Estado y en los municipios, por lo que se considera innecesario el que este Poder Legislativo los exhorte con sobrada razón de que el acuerdo emitido por el Presidente de la República fue emitido de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69H de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Cuarto, en efecto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, establece la obligatoria para que todos los órdenes de gobierno implementen políticas de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de gobierno. Dicha actuación deviene de las atribuciones específicas previstas en la ley secundaria local, y misma que guardan similitud con los lineamientos fijados a nivel federal y en beneficio de la ciudadanía. Quinto, a criterio de los integrantes de la comisión dictaminadora, se considera no procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los presidentes municipales para que repliquen el acuerdo solicitado. Sin embargo, nos expresamos a favor de la mejora regulatoria, tanto en la administración estatal y en la municipal, así como de la implementación de los mecanismos que beneficien a la ciudadanía y que signifiquen menos trámites y mayor rapidez para realizarlos. Por supuesto, siendo respetuosos de que dichas autoridades estimen pertinente o no la emisión de acuerdos para el mejor funcionamiento de esta. Por los razonamientos anteriormente expuestos, por esta comisión dictaminadora procede a emitir el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, primero, tercero, quinto, fracción primera, 7, 9, fracción tercera, 10, apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el presente acuerdo, no ha lugar acordado de conformidad lo solicitado por el ciudadano Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la COFEMER y secretario técnico del Consejo Federal de Mejora Regulatoria, quien propone se exhorte al titular del Ejecutivo del Estado y a los presidentes municipales a replicar el acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. En cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69H de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso local para que, en vez aprobado el presente acuerdo, lo notifique al peticionario, adjuntándole copia certificada del dictamen correspondiente para los efectos conducentes. Tercero, publíquese en el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de comisiones Xicoténcal Azayacatzi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 22 días del mes de agosto del año 2017. La comisión dictaminadora, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente; diputada Floria María Hernández vocal; diputada Sandra Corona Padilla, vocal; diputado Carlos Morales Vadillo, vocal; diputado Agustín Nava Huerta, vocal; diputado Fidel Águila Rodríguez, vocal; diputado Héctor Israel Ortiz, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Nahum Atonal Ortiz. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Nahum Atón Ortiz, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación: 18 votos. 17, perdón. 18 votos. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $18 votos, diputado presidente. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Aitsuri Fernanda Sandoval Vega, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 62-121/2017, que contiene la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que expida el reglamento de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala, presentada por el diputado Fidel Águila Rodríguez. Se acumula al presente dictamen el expediente parlamentario número 62-152/2017, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Aitsuri Fernanda Sandoval Vega. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 80, 81 y 82, fracciones 20ª y 27ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 35, 36, 37, fracciones 20ª y 27ª, 38, fracciones primera y séptima, 57, fracción tercera, 62 ter, fracción primera, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso local, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Primero, el expediente parlamentario número 62-121/2017 se integra por la iniciativa presentada por el diputado Fidel Águila Rodríguez, integrante de la 62ª legislatura, que presentó a esta soberanía iniciativa con proyecto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que expida el reglamento de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala,
tal y como lo establece el artículo 2º transitorio de esta misma ley. Para tal efecto, en lo conducente expresa lo siguiente: que dicha ley tiene por objeto la protección de los animales mediante las disposiciones que establece en su artículo 2, específicamente en su fracción quinta, y para su logro dispone fomentar una cultura ciudadana de protección a los animales, es decir, la concientización y sensibilización de las personas en relación al trato de los animales, que es necesario reglamentar las disposiciones contenidas en la citada normatividad a fin de promover y proteger el trato digno y respetuoso a los animales, regular el cuidado, comercialización, transporte, alojamiento, desarrollo y evitar el maltrato, crueldad y sufrimiento, atendiendo a sus necesidades básicas, características y necesidades propias de cada especie animal y su entorno, estableciendo acciones normativas encaminadas a brindarles un aceptable estado de salud, hábitat y buen cuidado, de conformidad con los fines que dispone la ley. Que el citado ordenamiento jurídico fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 31 de diciembre de 2003, mismo que en su artículo 2º transitorio determina que el Poder Ejecutivo del Estado en un plazo de 60 días expedirá el reglamento de esta ley, por lo que en estricto apego a este numeral y buscando consolidar y armonizar el andamiaje jurídico de protección a los animales, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado expedir el reglamento correspondiente. Segundo, del expediente parlamentario número 62, 152/2017, que la diputada Itsuri Fernanda Sandoval Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, remitió a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala. Para tal finalidad expresa lo siguiente: por mucho tiempo, tanto animales domésticos como silvestres han sido víctimas de maltrato, abuso, sobreexplotación y abandono. No obstante, en medio de las diversas formas de violencia a los animales, han existido diversas expresiones en torno a proporcionarles un trato más digno. Hablar de los derechos de los animales es hablar de las normas idóneas en el trato a las diferentes especies por parte de los seres humanos. Esto implica crear límites legales que sustenten la posibilidad de sancionar a quienes transgredan tales límites. Con los antecedentes narrados, las comisiones que suscriben emiten los siguientes considerandos. Primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, disposición legal que en su fracción segunda define a los decretos como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, en el artículo 38, fracciones primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso Estatal, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Específicamente por lo que hace a la competencia de las comisiones que suscriben, en particular respecto a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57, fracción tercera, del ordenamiento invocado anteriormente, le corresponde de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Y por cuanto hace a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, atento a lo previsto en el numeral 62 ter, fracción cuarta, del reglamento citado con antelación, le corresponde dictaminar las iniciativas que se presenten en la materia de su competencia. Tercero, en efecto, como la afirma el diputado Fidel Águila Rodríguez, fue en fecha 31 de diciembre de 2003 cuando se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala. En su artículo transitorio segundo, se determina que el Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo de 60 días, expediría el reglamento de la ley, y no existiendo cumplimiento, amerita que de manera inaplazable se expida el ordenamiento reglamentario de conformidad con la facultad conferida al Ejecutivo Estatal en el artículo 70, fracción segunda de la Constitución Política Local, que establece sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso, así como reglamentar y proveer en la esfera administrativa lo necesario a su exacto cumplimiento. Cuarto, tomando en consideración lo anterior narrado, es importante mencionar que una vez expedido el reglamento correspondiente,
surgirá la necesidad de que los ayuntamientos emitan y aprueben su reglamento municipal correspondiente, a fin de que puedan atender las necesidades y problemas que se presenten en el ámbito de sus competencias, en relación al trato que dan las personas a los animales en su jurisdicción municipal. Quinto, por cuanto hace a las reformas a dicha ley que propone la diputada Itsuri Fernanda Sandoval Vega, diremos que una vez analizadas se puede concluir que son congruentes a la realidad que se vive en el Estado, amén de que la misma diputada iniciadora menciona que es de vital trascendencia establecer candados que prohíban determinantemente el uso de animales de cualquier especie, no solamente silvestres con fines de diversión, en circos. Esto implica crear límites legales que sustenten la posibilidad de sancionar a quienes transgredan tales límites, ya que los animales ya no deben ser sujetos a la burla con fines de espectáculo, ni mucho menos a tratos que vulneren su tranquilidad y hábitat natural. Sin embargo, estas comisiones consideran oportuno mencionar que debido a la situación actual que impera en el Estado, es oportuno y necesario abundar en el tema de protección a los animales, debido a que este tema ha sido materia de reformas y políticas públicas en materia nacional e internacional, implementando mecanismos que han beneficiado directamente a la sociedad como a los animales en materia de sanidad animal, y de ser posible en su momento presentar un ordenamiento nuevo que prevea y regule las conductas y medidas previstas en ordenamientos ya existentes a nivel nacional e internacional, para ajustar nuestra legislación de conformidad con los tratados internacionales vigentes de los que el Estado mexicano sea parte, armonizando y actualizando temas de protección y sanidad animal, en razón de que la legislación actual ya se ve superada debido a que la situación que se vivía en el año 2003, año en que fue publicada la misma, es muy diferente al que actualmente se vive, por lo que es necesario abordar el tema de manera que los cambios y beneficios se vean reflejados de una manera directa en nuestra entidad federativa. Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera y 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforman la fracción sexta del artículo 2, el artículo 5, la fracción octava del artículo 10, la fracción segunda del artículo 12, el artículo 18, el párrafo segundo del artículo 29, el artículo 40, el artículo 41, las fracciones segunda y tercera del artículo 42, el artículo 43, el artículo 45, la fracción primera del artículo 63, la fracción tercera del artículo 68 y el artículo 72. Se adiciona la fracción octava al artículo 9 y las fracciones cuarta y quinta al artículo 12, todos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 2, fracción sexta. Fomentar en la población una cultura de protección, cuidado, higiene, salud y reproducción responsable de los animales. Artículo 5. La posesión de cualquier animal obliga al poseedor a tener limpio su espacio, proporcionarle los alimentos necesarios e inmunizarlo contra toda enfermedad conforme a las leyes de salud pública. Artículo 9, fracción octava. Las autoridades competentes promoverán la participación de personas, sociedades protectoras de animales y organizaciones sociales legalmente constituidas, de instituciones académicas y de investigación científica con instituciones gubernamentales relacionadas con la protección para que los animales obtengan el trato digno y respetuoso. Para tal efecto podrán celebrar convenios con estas. Artículo 10, fracción octava. Los animales capturados podrán ser reclamados por sus dueños dentro de las 72 horas siguientes, exhibiendo el correspondiente documento de propiedad o acreditando la posesión. Solo en el caso de ser necesario podrán ser sacrificados con alguno de los métodos que se señalen en esta ley y deberán ser bajo la observación de al menos un integrante de alguna sociedad protectora de animales. Artículo 12, fracción segunda. Promover que se cumpla la normatividad en los términos que establece la Ley General de Vida Silvestre, supervisando los controles, concesiones o permisos que otorgue la Federación al respecto. Fracción cuarta. Campañas en escuelas y municipios para la concientización masiva y de sensibilización a la población acerca del cuidado y trato digno a todas las especies, así como difundir la protección de los animales. Y quinta, las sociedades protectoras de animales legalmente constituidas podrán celebrar convenios con los ayuntamientos para apoyar en la captura de los animales abandonados o en situación de calle, así como aquellos que sean entregados por sus dueños para remitirlos a los albergues en los términos de la presente ley. Artículo 18. Los animales en cautiverio tendrán las condiciones necesarias que les permitan el bienestar de manera que tengan la libertad de movimiento y la satisfacción de sus necesidades vitales, así como contar con las condiciones de traslado, seguridad pública e higiene. Iguales medidas deberán adoptar las personas responsables de los animales que se encuentren en los zoológicos, ferias y exhibiciones con fines culturales y educativos.
Queda prohibido el uso de animales en circos, sea cual sea su especie. Artículo 40. Los lugares para la comercialización de animales domésticos o silvestres serán autorizados y supervisados por las autoridades correspondientes. Artículo 41. La exhibición y venta de animales será realizada en lugares adecuados para su correcto cuidado, manutención y protección, respetando las normas de higiene y seguridad de tal manera que se les garantice un trato digno y respetuoso. Artículo 42. Fracción segunda, ventilación e iluminación. Fracción tercera, techos que los protejan de las inclemencias del tiempo y sus agentes. Y artículo 43. Los vendedores ambulantes o establecidos de animales domésticos o silvestres deberán tener licencia o permiso otorgado por la autoridad competente y comprobar la procedencia legal de los mismos. Artículo 45. Queda estrictamente prohibido trasladar animales arrastrándolos suspendidos de sus miembros superiores o inferiores en costales o cajuelas de automóviles y tratándose de aves con las alas cruzadas ni atadas de patas ni colocados de cabeza. Artículo 63. Las autoridades mencionadas en el artículo anterior emprenderán las acciones siguientes. Fracción primera, velar por la adecuada conservación, protección, reproducción, propagación, reinserción a su hábitat natural y aprovechamiento de los animales. Artículo 68. Fracción tercera, sacrificar ejemplares recién nacidos, salvo por cuestiones sanitarias. Artículo 72. La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala procurará que en las escuelas de educación básica se impartan cursos sobre el respeto, cuidado y defensa de los animales, mismos que pueden ser en coadyuvancia con sociedades protectoras de animales. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, una vez que entre en vigor el presente decreto, expedirán acuerdos o circulares en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de un plazo no mayor a 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, procederá a expedir el reglamento de la ley citada en el punto que antecede. Artículo cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Comisiones Xicotencan Azayacansi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencan, a los 22 días del mes de agosto del año 2017. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente; diputada Floria María Hernández, vocal; diputada Sandra Corona Padilla, vocal; diputado Carlos Morales Vadillo, vocal; diputado Agustina Huerta, vocal; diputado Fidel Aguilar Rodríguez, vocal; diputado Héctor Israel Ortiz, vocal. Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega, presidente; diputado César Freddy Cuateconzi Cuautle, vocal; diputado Humberto Cuautli Tecopacho, vocal; diputado José Martín Rivera Barrios, vocal. Es cuanto. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. ¿17 votos, diputado presidente? Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado,
Se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten su voz en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Suárez Delfino, sí. Cuauhtémoc Tecuapacho, sí. Del Razo Pérez Yasmín, sí. Sandoval Vega Itzuri Fernanda, sí. Ramírez Ignacio, sí. Cova Brindis Serendira, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. Morales Vadillo, afirmativo. Amaro Corona, sí. Hernández Floria María, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta alguna diputada por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar el Portillo voto. Herrera, a favor. Sánchez Santiago Guadalupe, sí. César Freddy Cuauhtémoc, sí. Arévalo Lara Arnulfo, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. 17 votos a favor, 0 en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo general se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Suárez Delfino, sí. Humberto Cuauhtémoc Tecuapacho, sí. Del Razo Pérez Yasmín, sí. Sandoval Vega Itzuri Fernanda, sí. Ramírez Ignacio, sí. Cova Brindis Serendira, sí. Sánchez García Juan Carlos, a favor. Morales Vadillo, afirmativo. Amaro Corona, sí. Hernández Floria María, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta alguna diputada por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Jesús Portillo, a favor. Sánchez Santiago Guadalupe, a favor. César Freddy Cuauhtémoc, sí. Arévalo Lara Arnulfo, sí. Nava Huerta Agustín, sí. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. 17 votos a favor y 0 en contra. De conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos.
De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto y se ordena a la Secretaría de elabore el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Siendo las 16 horas con 21 minutos y con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de 10 minutos.